Tercer domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Y bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores, y Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Evangelio bellísimo, como todos, ¿verdad que sí? Porque cuando Dios saca agua del pozo, esa agua es muy diferente, ¿no? Es un agua que viene del mismo pozo de Dios. Por eso todos los evangelios tienen una belleza especial, y más que especial, es una belleza infinita. Y por eso poco a poco vamos entrando, conforme vamos escuchando las catequesis, en el saborear cada vez más y mejor este agua viva de Dios, que hace del huerto de nuestra alma un huerto con frutos maravillosos, frutos celestes, frutos que no son de la tierra, que nacen de la palabra de lo alto, de la palabra de Dios. Todo esto es el Evangelio de Jesús. Bueno, pues dejamos el prólogo porque si no nos quedamos sin la catequesis. Así que hay un punto aquí en el Evangelio de hoy de una belleza, como os he dicho, pero solamente es una belleza. Es que es algo así maravilloso, ¿no? ¿Cómo llama Jesús? Ve a primer lugar a Pedro y Andrés, ¿no? Y Jesús les dice: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Creo que toda la catequesis va a ir sobre esto que acaba de decir Jesús: os haré llegar a ser. Vamos a ver, el título de esa catequesis, ¿cuál es? Hazme tuyo, Señor. Es el verbo hacer. El que te hace ser pescador de hombres, el que te hace ser discípulo suyo, Él te hace tuyo, personalmente suyo. Te hace suyo, personalmente suyo. Pero volvemos al verbo hacer. ¿Y por qué es tan importante el verbo hacer? ¿Por qué? Porque para nosotros, con nuestra cultura occidental, el verbo hacer, pues bueno, significa hacer esto, hacer aquello, es muy amplio el significado, pero siempre en un hacer cosas, hacer trabajos, hacer contactos, hacer amistades, hacer y hacer. Que está muy bien, pero en la boca de Dios el verbo hacer significa crear. Por eso tanto salmo, ¿no? El Señor hizo el cielo y la tierra. ¿Y cómo empezó la creación? Dios hablaba y hacía. Y dijo Dios: hagamos el sol, la luna y las estrellas. Y las hizo. Y dijo a Simón y a Juan y a Andrés: os haré pescadores de hombres. Y mira que eran retorcidos. Mira que eran soberbios. Mira que eran orgullosos. Mira que eran, digamos, egoístas. Y Jesús
les hizo discípulos. Si en ese momento nos quedáramos sin electricidad, sin móviles, sin nada, nada, nos quedáramos solamente con esto, ya tendríamos bastante. Jesús hace a sus discípulos. ¿A quiénes? A los que se dejan hacer. Andrés y Pedro, que son estos primeros que salen, eran soberbios a más no poder, ambiciosos a más no poder, peleones entre ellos, a ver quién era el primero de los 12, a más no poder. Pero, dejando las redes, inmediatamente le dijeron a Jesús: aquí estamos, haz con nosotros discípulos tuyos. Todo el discipulado parte de ahí. Deja ya de prometer, si el que está prometiendo es Jesús. De tanto prometer, te estás olvidando que el que ha prometido es Jesús. Yo te haré llegar a ser. Y luego ya darás los pasos, conforme Él te vaya diciendo por dónde tienes que ir. Pero deja que sea Jesús el que cumpla su promesa en ti. Yo te haré llegar a ser. No vamos a hablar ahora de las negaciones de Pedro, porque podemos hablar de la cobardía de todos, de las ambiciones de todos, de las peleas de todos, del retorcimiento de corazón absolutamente de todos, porque cuando se peleaban las 12, se peleaban los 12. Nadie quedaba excluido. ¿Por qué? Porque tenían el mismo corazón retorcido. ¿Y qué es un corazón retorcido, Padre? Pues lo que dice Jesús al pueblo de Israel: me honráis con los labios, pero vuestro corazón está muy lejos de mí. Todo corazón lejos del Evangelio es un corazón lejos de Dios. Un corazón que no deja penetrar el Evangelio es un corazón muy lejos de Dios. Y así los llamó Jesús, con el corazón retorcido. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que tú, que empezaste el discipulado con el corazón retorcido, no pierdas la esperanza. Para que yo, Padre Antonio, llamado al discipulado y dentro del discipulado a la vida sacerdotal, con el corazón retorcido, tampoco perdiera la esperanza. Y Dios lo va haciendo día a día, palabra a palabra, inspiración a inspiración, susurro a susurro. Dios va haciendo en ti lo que nunca tú jamás podrías hacer: ser fiel a Dios. Es un evangelio de una esperanza única. Queridos, no os quedéis este evangelio. Millones de personas necesitan escuchar esto porque no lo saben. Incluso muchos de vosotros estáis con la boca abierta porque es una novedad para vosotros. No os lo quedéis, no os lo quedéis. Tenéis internet, tenéis WhatsApp, tenéis 1000 cosas, Facebook, tenéis 1000 cosas. Lanzarlo. Porque hay que encender la esperanza de muchos hombres que ya no confían en Dios, porque no confían en sí mismos y piensan que Dios les ha abandonado, que Dios ya no cuenta con ellos, que Dios se ha decepcionado con ellos. No se decepcionó con Pedro, ni con ninguno de los apóstoles, y les dijo: aquí estoy una y otra vez, aquí estoy. Y todos fueron santos, evidentemente, menos aquel que puso un muro a la misericordia de Dios, que fue Judas. Judas no se condenó por haber traicionado a Jesús, sino por haber puesto un muro a la misericordia de Jesús, porque lo hubiera perdonado, igual que perdonó a Pedro y perdonó a todos. ¿De acuerdo? No pongamos un muro que es un muro en el fondo de soberbia, que te impide la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Yo os haré llegar. Y por eso el título de esta catequesis, tenemos que hacerlo, oración
Hazme tuyo, Señor. Empezar los laudes por la mañana con esta oración. Hazme tuyo, Señor. Hazme tuya, Señor. Qué bonito empezar así, ¿no? La oración de la mañana, los laudes, donde Dios te parte los salmos y cada vez que te parte un salmo, te está mostrando su rostro, su luz. Cuando encuentras una luz en un versículo de un salmo o del Evangelio, es Dios que te está mostrando su rostro luminoso. No, Dios no está lejano, está mucho más cerca de lo que tú piensas. Pero si no corren las cortinas, ¿cómo vas a verlo? Empecemos por ahí. Menos prometer y más decir, Señor, hazme tuyo. Y luego ya Dios te dirá lo que quiere de ti. Y tú llegará un tiempo en que podrás decir, igual que tu madre, hágase en mí como tú deseas, hágase en mí según tu palabra. Y el Evangelio se va plasmando en ti. Hazme tuyo, Señor, hazme tuyo. Y dijo Jesús, te haré llegar a ser pescador de hombres. Te haré llegar a ser pescadora de hombres. Te haré llegar a ser hijo de mi Evangelio, hija de mi Evangelio, hijo de mi palabra, hija de mi palabra. Todo eso te haré llegar a ser. ¿Os lo vais a guardar? ¿Queréis realmente agradar a Dios? Esta catequesis no es mía. No me vais a agradar a mí porque tampoco os voy a preguntar. Pero lanzadla, lanzadla como un barco en el mar, buscando náufragos o náufragos. Lanzad estas catequesis como un barco en el mar, en busca de náufragos que quieren vivir, que quieren vivir. Os haré llegar a ser. Bueno, hay un anuncio. Esto es muy gordo, ¿verdad que sí? Y tan gordo, y tan gordo. Pero mirad, vamos a llevarnos una sorpresa, porque todo esto está ya anunciado con una fuerza enorme a lo largo del Antiguo Testamento en tantos, tantos textos. Vamos a ver solamente unos cuantos, ¿no? Que más que suficiente, porque el que no se convence con dos textos, el que no deja entrar la palabra con un texto o con dos, tampoco lo va a dejar aunque haya 500 textos. Mira tú los fariseos que escucharon el Evangelio de arriba abajo y siempre se ponían de espaldas murmurando y criticando. Este que sabrá, este está más loco que una cabra. Todo eso dijeron de Jesús. Y mil cosas más. Al Evangelio, hijos míos, no te pongas de espaldas, no te pongas de espaldas. Cuanto más Evangelio, más agradable es tu oración a Dios. ¿Por qué? Porque está lleno de las promesas evangélicas, las promesas que Dios te hace. Y de ahí te brota una oración perfecta. De ahí aprendes porque el Señor te enseña a partir este salmo y el otro, y aquel texto de San Pablo, y aquel texto de San Juan, de Lucas. Todo esto va por ahí. Todo esto va por ahí. Bueno, pues mirad qué cosa más bonita. Dice Dios por medio de Isaías. Nunca se oyó. Es Isaías el que está hablando, como experiencia suya. Nunca se oyó. No se oyó decir, ni se escuchó, ni jamás un ojo vio a Dios, a un Dios, sino a ti, que tal hiciese por el que espera en él. Que tanto hiciese. Verbo hacer otra vez. Sí. Si no hay que buscar revelaciones de arriba abajo. Si mayores revelaciones de la palabra no las hay. Si todas las revelaciones que encontramos a lo largo de la historia de la Iglesia, siendo verídicas, son letra pequeña, comparado con ese Jesús que te dice lo que te está diciendo hoy y tantas veces más. Y hoy, ¿qué te dice? Nunca jamás, es Isaías 64:3. Nunca jamás se oyó. Nunca jamás se escuchó, ni ojo vio a un Dios sino a ti, que tal hiciese para el que espera con él. Que tal hiciese, que hiciese ¿qué? Hacer de ti un pescador de hombres. Hacer de ti una pescadora.
Hacer de ti, el verbo hacer de ti, hacer de ti. Y como a veces en las catequesis hay gente nueva, y aquí a lo mejor hay un señor que ya está prácticamente inmóvil en su casa por la enfermedad, por la edad o por lo que sea, a lo mejor se lamenta diciendo, uy, ¿y ahora qué hago yo si no puedo moverme? El que no puedas moverte no te impide ser luz para el que está contigo, para los que te cuidan. No te impedirá ser luz para aquellos que cuidan de ti. Sean familiares, sean enfermeros, sean personal de una residencia. Siempre serás luz de Dios. Siempre, siempre, siempre. Aunque estés en una silla de ruedas, nunca dejarás de ser luz. Y siempre estás a tiempo de serlo. Si no, Dios no permitiría que escucharas esta catequesis. Y la estás escuchando. Y la estás escuchando porque Dios quiere cumplir su palabra en ti. Dios no está jugando contigo. Dios nunca te dirá, estás escuchando esto, pero como has perdido el tiempo haciendo otras cosas, pues ahora esa palabra no se cumple en ti. Esto es mentira. Dios no es así. Si Dios permite que estés escuchando esto, es porque serás luz. Por la palabra, por tu testimonio, porque haces tal cosa en la parroquia, en tu grupo, o porque estás en tu casa, por la razón que sea, siempre podrás ser luz evangelizadora de Dios. Y cuando lo eres, te darás cuenta de que Dios ha sido honesto contigo, ha cumplido su palabra contigo. Aunque a lo mejor hace unos años esto que acabo de escuchar ahora te sonaría a lo mejor como algo irreal. Nunca jamás se oyó, repito, Isaías 64:3, ni se oyó decir, ni se escuchó, ni ojo vio a un Dios que tanto hiciese por el que espera con él. Pues espera, porque el Evangelio se cumplirá en ti. Hayas hecho lo que hayas hecho lo que hayas hecho. Si Dios permite que escuches esta palabra, es porque quiere cumplirla en ti. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver dos textos del Antiguo Testamento que nos va a hacer bailar el alma. ¿Os ha gustado esa expresión? A mí sí. ¿Sabéis por qué digo a mí sí? Porque es la primera vez que la digo. El Espíritu Santo también me toma el pelo a mí de vez en cuando, ¿eh? Sí, y me da estas cosas que digo, ¿ahora qué hago yo? Pues nada, tonto, continúa la catequesis. Pero es bonito, ¿verdad? Te va a hacer bailar el alma. ¡Uy, qué bonito es! Bueno, vamos a ver por qué profeta Ezequiel, ay Dios mío, lo que nos dice Dios por medio del profeta Ezequiel. Nos dice, por ejemplo, a este pueblo que ha caído en idolatría brutal, que está en el destierro, que está en Babilonia, a este pueblo infiel, a este pueblo que no hay cómo, digamos, no sé, no hay cómo hacer entender las cosas. Igual que tú, ¿verdad? Sí, e igual que yo. ¿Qué dice Dios? Dios tiene misericordia de este pueblo. Y escuchemos bien lo que dice, porque es una profecía que se cumple en el Evangelio de hoy. ¿De verdad, Padre? ¿De verdad que sí? Sí. Pues dice, Ezequiel 36, dice así, en el versículo 25 en adelante, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas, de todas vuestras basuras. ¡Ay, Padre! ¿Qué basuras son? Los profetas llaman basuras a nuestras idolatrías. Así que las tenemos. Bueno, pues nos va a purificar de todas nuestras impurezas y de todas nuestras basuras. Y os daré un corazón nuevo. Y ¡ay, Dios mío! Os daré un corazón nuevo. El que pedía David, ¿os acordáis? ¿Qué queréis? Que Dios dejó esta oración de David ahí.
¿eh? En una cámara cerrada con llave, no. Dios la suscitó a David para cumplírsela y para cumplirla sobre todo en plenitud en nosotros. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Y arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, sí, ese corazón lleno de basuras idólatras. Y os daré un corazón de carne que pueda ser traspasado por la palabra de Dios. ¡Qué bonito! Y continúa el versículo 27. Infundiré mi espíritu en vosotros. Y Jesús nos envió el Espíritu Santo. Está todo prometido y cumplido. Está todo prometido y cumplido. Y ahora abrid la oreja. ¿La habéis abierto? No, más, abridla bien. ¿Por qué? Porque dice Jesús, dice Dios a Ezequiel para el pueblo y para nosotros. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré, verbo hacer, haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Es decir, podáis cumplir mi palabra. Está prometido. No tienes nada que objetar. Si tienes miedo, date la vuelta. Pero no objetes diciendo que es imposible. No hagas mentiroso a Dios. Es posible. No hagas mentiroso a Dios. Por eso, queridos, orad con la palabra. Orad con la palabra. Orad con la palabra. Orad con la palabra, porque en esa palabra está la promesa. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré, verbo hacer, verbo crear, verbo hacer. Haré que os conduzcáis según mis preceptos, según mis palabras. Y observéis, observar significa cumplir, y cumpláis y practiquéis mis normas. Siempre que en el Antiguo Testamento aparece la palabra ley, la palabra precepto, la palabra norma propia del Antiguo Testamento, a la luz de la encarnación de Jesús, que es la palabra del Padre, lo traducimos por término palabra. Por lo tanto, lo vamos a traducir a la luz de la encarnación de Jesús, del Nuevo Testamento. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis palabras y cumpláis y practiquéis mis palabras. ¿Qué os parece? Promesa de Dios cumplida en la encarnación de su Hijo, en la encarnación de Jesús. Espiritualidad de la palabra una vez, espiritualidad de la palabra 2 veces, espiritualidad de la palabra 3 veces. Y os voy a decir una cosa. ¿Queréis tener una relación con María Santísima, nuestra Madre, según el Espíritu y la verdad, como diría Jesús? Tenedla desde el Evangelio y no os equivocaréis. Tenedla desde el Evangelio. Porque lo que dijo María, hágase en mí según tu palabra, da pie para 1000 catequesis y otras 1000 y otras 1000. Eso es. Vete al centro de los centros. Vete al manantial directo, el de Dios. Al manantial directo, al de Dios. Y entonces Dios hará en ti un discípulo. Dios hará en ti una discípula. Lo hará y lo hará. Lo hará. Pero es que en el mismo Ezequiel, que era el capítulo 36, versículo 25 en adelante, pasamos al capítulo siguiente, en que, repito, Israel está en Babilonia. No vamos a tocar mucho ese tema porque si no ya perdemos el ritmo de la catequesis de hoy, que es la que el Espíritu Santo quiere, la de este domingo, ¿no? El Evangelio de este domingo. Resulta que Dios le dice a Ezequiel, le muestra un cementerio y le dice: oye, Ezequiel, ven aquí, ¿qué ves por ahí? Ay, Señor, veo un cementerio, ya. ¿Y qué? Todos son huesos. Vale. ¿Y a ti qué te parece? ¿Que tú crees que estos huesos podrán volverse
a poner en pie, es muy bonito este gesto. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, yo he hecho tantas cosas que no voy a poder. He hecho tantas maldades, he matado, he violado. Tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas. He robado. Tantas cosas, tantas cosas. He hecho tanto daño a personas, tantas cosas, tantas cosas. Aparte de pedir perdón y restituir si es necesario, ahora ya vamos directo a la catequesis. Le dijo Dios a Ezequiel, estos huesos podrán rehacerse y ponerse en pie. ¿Podrán? ¿Podrán? ¿Tú podrás ponerte en pie y ser discípulo de Jesús? Si yo puedo, no tengas la menor duda que tú también. No tengas la menor duda de que tú también. Pues Ezequiel le dijo a Dios, ay Dios mío, vaya pregunta que me haces y quieres que responda yo. Estoy viendo lo que estoy viendo, ¿cómo quieres que te responda? Pero en fin, por no quedar mal delante de Dios, le dijo, bueno, eso tú lo sabrás. Me encanta Ezequiel. Le devuelve la pelota a Dios. Me encanta Ezequiel. Y a Dios le encanta que le hablemos así, de tú a tú. Tú lo sabrás. Tú lo sabrás. Es que es bonito. Muy bien. Muy bien. Tú le sabrás. No le dijo, vuecencia lo sabrá, su reverencia lo sabrá. A veces hay oraciones que empiezan así, que dan ganas de vomitar. A vos, Señor y Dios mío. El profeta hace una pregunta y después, Señor Yahvé, tú lo sabes. Ezequiel 37, 3. Ay, Dios mío, ¿cuándo aprenderemos a hablar con Dios como Padre nuestro que es? ¿Cuándo aprenderemos a hablar con Dios? Pero bueno, Dios promete a Ezequiel que va a acabar con ese cementerio, que va a acabar con el destierro, que va a acabar con esas tumbas. Y os leo el final, digamos, no el final, no el capítulo, el versículo 37, los versículos 13 y 14. Le dice, ya, hablando a Ezequiel como quien habla para todo el pueblo muerto de Israel, que son esos huesos del cementerio. Entonces dice para todos, para los que ya no tienen esperanza, para los que ya dice, Dios se ha olvidado de mí, no hay nada que hacer. Dios le dice a Ezequiel, pero para todo el pueblo, sabréis que yo soy Yahvé, es decir, que yo soy Dios. ¿Cuándo? Cuando abra vuestras tumbas, cuando Dios te levanta de tu tumba. Ya puede haber 1000 gritos en la sociedad que digan Dios no existe, 1000 teorías, 1000 conferencias, 1000 películas, 1000 documentales, que tú sabes quién te sacó de la tumba. Tú lo sabes y lo anunciarás desde tu experiencia. Y esto llega al alma de los demás, llega al alma de los que escuchan. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga, verbo hacer, ¿vale? Salir de vuestras tumbas, verbo hacer, os haré llegar a ser discípulos del Señor, te haré salir de tu tumba, donde te han llevado tus frialdades, tus hipocresías, tus pecados, tu piedad barata, rezar ininterrumpidamente sin ni siquiera preguntarte cuál es la voluntad de Dios sobre ti en ese momento concreto, sin saber pedir perdón a los que has ofendido y tantas cosas más. Piedad barata. Sabréis que soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga, verbo hacer. Salid de vuestras tumbas, pueblo mío. ¿Qué dice Dios? Pueblo mío. ¿Con qué cariño lo dice? Ha pecado hasta la saciedad. Y dice este pueblo que le ha traicionado con 1000 idolatrías. Pueblo mío. ¿Qué te dice a ti? Cuando estás haciendo la oración con la palabra, con los laudes, por ejemplo, o con cualquier texto del Antiguo o Nuevo Testamento,
deseando que Dios te parta esa palabra para darte a beber de su espíritu. ¿Qué te está diciendo? Si a Israel le dijo pueblo mío, después de 1000 idolatrías, ¿sabes qué te dice a ti? Cuando entras en esta forma de oración, te está diciendo hijo mío. Te está diciendo hija mía. Padre, usted no sabe lo que yo he hecho. Sí, pero yo sé lo que he hecho yo. Por lo tanto, no tengas la menor duda. Te va a llamar hijo mío. Y te va a llamar hija mía. Ay, Dios mío, ¿lo ves cómo tenéis que dar esta catequesis a todo el mundo? No, no seas egoísta, no tengas miedo al que dirán, no tengas miedo. Ponla en tu grupo de oración, sí, para que la envíen también a todo el mundo. No para Antonio Pavía, que no se lo merece, sino por el honor de Dios, por la honra de Dios, para que conozcan a Dios y para la salvación de muchas almas. Os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. ¡Ay, Dios mío! Broche de oro a las promesas de Dios. Lo digo y lo hago. ¿Cuántas veces hemos dicho y no hemos hecho, no? Por nuestra debilidad. El pobre de Pedro, un santo donde los haya, dijo y no pudo hacer. Te seguiré hasta la muerte, Señor, y no pudo. Dijo y no pudo. Y en la muerte, y cuando Jesús murió, le dio el Espíritu Santo. Y a partir de entonces, poco a poco, Pedro decía y hacía. Y lo que había dicho, te seguiré hasta la muerte, Dios se lo regaló, porque el martirio de Pedro fue un regalo de Dios a sus palabras. Ahora ya puedes morir por mí. Y Pedro murió. Como don del Señor y promesa de Dios. Lo harás más tarde, le había dicho Dios, y lo hizo. ¿Qué dice de ti? También. Llegarás a ser mi discípulo. Llegarás a ser mi discípula. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Porque yo te doy mi palabra. Porque yo lo digo y lo hago. ¿No lo has oído bien? Pero a ver, que voy a aclarar la voz. Porque yo lo digo y lo hago, pensando en ti. Vas a ser mi discípulo, vas a ser mi discípula, porque estoy pensando en ti y lo digo y lo hago. Adelante. Adelante. Si Pedro se hubiera dejado llevar por su soberbia, diciendo, no sirvo para nada, me voy otra vez a Galilea a pescar, hubiera atado las manos a Jesús para culminar su obra en él. Pero Pedro, el humilde por encima de todo, se quedó en Jerusalén. Y en la resurrección, ya sabemos lo que pasó. ¿Verdad que sí? Se apareció a todos en el cenáculo y les dijo, la paz con vosotros. Quitaos vuestros miedos. La paz con vosotros, la paz con vosotros, la paz con vosotros. La paz con vosotros. Así es como trabaja Dios contigo. Después vino lo de la pesca milagrosa, que tampoco lo vamos a tocar, lo hemos tocado otras veces. Pero es que hoy la catequesis, el que manda es Dios, no yo. Y tiene cosas muy bellas preparadas, así que vamos a por ellas. Bellas, cosas divinas. No son bellas, son divinas. Porque la predicación del Evangelio, según Dios, será siempre divina. Que la pone en boca de pecadores, como es el padre Antonio Pavía. Pero con unas ganas locas de que Dios culmine su obra en mí. Haré de ti un pescador de hombres. Y en ti, pescador de hombres, pescadora de hombres. Sí, lo hará y lo hará. Y lo hará. Bueno, porque yo lo digo y lo hago. Como os he dicho tantas veces, el pueblo de Israel, incluso hoy, pero mucho más hace 20 siglos, aprendían a leer con la palabra. Porque sus padres
les enseñaban en casa la palabra de Dios. Y era muy normal, entonces, y lo sigue siendo ahora, eso es de pasar la fe, ¿no? Sí, eso es pasar la fe. No, mi niño está en un colegio de curas, de monjas, me parece muy bien, pero la fe la tienes que pasar tú, basta. Lo otro es una enseñanza, digamos, de la doctrina, llamémoslo así. Pero la fe la tienes que transmitir tú como padre o como madre, ¿de acuerdo? Y no digamos ya si eres catequista en una parroquia. Y tantas cosas más. Y tu testimonio, como he dicho antes, aunque estés inválido en una silla de ruedas. Mientras sea luz del Señor, eres transmisor de la fe. Y un discípulo de Jesús es su luz en el mundo. Bueno, pues, ¿y dónde estaba yo? Pues en eso, ¿no? Que los judíos, cuando Jesús dijo a Pedro y a Andrés, yo os haré llegar a ser pescadores de hombres, esa palabra llegó dentro de ellos. Dijo, Pedro, le dijo a Andrés, ¿has oído lo que ha dicho? Ha utilizado el verbo hacer, que es el verbo de la creación. El verbo que utilizó por medio de Ezequiel, haré un pueblo nuevo, os haré salir de vuestras tumbas. Lo haré, es el verbo crear. Y nos ha dicho que va a crear en nosotros el discipulado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Dijo Pedro, suelta las redes y vamos tras él. Y soltaron las redes y fueron tras él. Ay, padre, qué forma tan graciosa. No es graciosa. Fue así. Un judío sopesa cada palabra que oye en este sentido. Y Jesús les dijo, os haré llegar a ser. Y vieron que las promesas de la creación y la promesa, digamos, de Dios por medio de Ezequiel y tantos profetas, ¿no? Isaías, jamás se oyó decir ni se vio a nadie sino a ti que hiciese tanto por el que confía en ti, por el que espera en ti. Y Pedro y Andrés confiaron en que Jesús les había dicho, yo os haré llegar a ser pescadores de hombres. Queridos, os digo una cosa que en este momento me viene a la mente, porque no está en el esquema catequético que tengo delante de mis ojos. Pero en este momento me viene y os lo digo. ¿Cuántas vocaciones al sacerdocio se han perdido por falsa humildad, que es la peor de las soberbias? No, yo es que no puedo, yo no soy digno, yo es que yo. Pero pedazo de cabeza de besugo. Padre, ¿qué es un besugo? Un pececito, grandote, por cierto, muy sabroso, pero no me despistéis. Es él el que te va a hacer sacerdote, no tú. ¿Cuántas vocaciones se han perdido por esta falsa humildad de pensar que eres tú el que tienes que llegar a ser? ¿Cuántas vocaciones se han perdido por no confiar en Dios? Por no dejar que Dios te hiciese. Pues Dios te quiere hacer discípulo y discípula. ¿Cuántas vocaciones se perdieron porque Dios ataron las manos a Dios, que iba a hacer de ellos grandes sacerdotes a pesar de sus tropezones, pero haría de ellos grandes evangelizadores? Si aquí hay alguno que le pasó esto y ahora es padre de familia, que no llore ni se lamente. Ahora ha llegado tu tiempo de evangelizar a tiempo y a destiempo como padre de familia, ¿de acuerdo? Que Dios no lleva cuentas pasadas. Ánimo y adelante. Dios no lleva cuentas pasadas. Te ha llegado el momento de entender, adelante. Te ha llegado el momento de comprender, adelante. Deja que Dios cree en ti el discipulado. No prometas nada. La Virgen María no prometió nada. Le dijo a Dios, manos libres, hágase en mí según tu palabra.
Si la Virgen María voy a empezar a objetar, voy a hablar con José, voy a hablar con mi suegro, voy a hablar con mi suegra, voy a hablar con mi papá, voy a hablar con mi mamá, hubiera atado las manos a Jesús. Perdón, a Dios que le hablaba por medio del ángel. María dijo lo que es la fe. Hágase en mí según tu palabra. Esta es la auténtica devoción a la Virgen María, aquella que realmente enternece el corazón de nuestra Madre. Hágase en mí según tu palabra, según el Evangelio que tenemos en nuestras manos. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Sí, esa es la palabra. ¿De acuerdo? Esa es. Bueno, pues así estamos, hijos míos. Así estamos. Vamos a ver la experiencia de Jeremías. Seguimos con el verbo hacer. Ya os lo dije que toda la catequesis, Dios me inspiró, una vez que leí el Evangelio, me inspiró a, digamos, predicarla desde el verbo de la creación, que es el verbo hacer. Vamos a ver la experiencia de Jeremías. Ay, es una experiencia bellísima. Pues Dios le llama a ser profeta, tiene pánico. Jeremías, yo profeta, yo que no sé hablar en público, yo que no soy de fácil palabra, a mí, que no soy más que un muchacho que tendría 15 años. Los profetas, pues, eran hombres un poco entrados en años, así se les respetaba un poco, ¿no? Jeremías, que puede tener 15, 18, yo, a mí, que además hablo muy mal. Cállate, le dijo Dios. ¿Qué te ha dicho a ti que vas a hablar tú? Si fueras a hablar tú, ¿cómo iba yo a fiar de ti, hombre? Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y Jeremías creyó. Qué grande, Jeremías. Qué grande, Jeremías. Creyó. Creyó y creyó. Solo que fue un poco soñador. ¿En qué sentido? Fue soñador. Dijo, bueno, cuando yo me presente al pueblo, ahí en la sinagoga o en el templo, por aquí y por allá, con palabras tuyas, Señor, me cachi la mar salada, me van a sacar a hombros como las corridas de toros. En cada predicación voy a cortar las orejas y el rabo. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Pobre Jeremías, qué ingenuo. Qué ingenuo, Jeremías. Le dieron con la puerta a las narices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y encima se burlaban de él y se reían de él. Y Jeremías llegó un momento que dijo lo siguiente. Vamos a ver. Esto para que veáis que Dios no da puntadas sin hilo. Sabe muy bien cómo tejer el corazón de este hombre. Sabe esperar. Dios es el único que sabe esperar. Y llega un momento en que Jeremías efectivamente se cansó. No podía más. No entendía. Y le dice a Dios, Jeremías 15, 16, hasta el 19 más o menos. Dice, cuando encontraba tus palabras, estaba hablando de tú a tú con Dios. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Estas oraciones. Señor mío y Dios mío, a vos, vuecencia, reverencia. Ay, Dios mío. Y Jeremías le habla de tú, igual que Ezequiel. Porque un padre quiere que le hables de tú. ¿Quién nos enseñó a rezar con oraciones ridículas de la Edad Media, que en su tiempo a lo mejor tenían sentido porque se hablaba así, pero hoy no? Jeremías le habla de tú y le dice, cuando encontraba tus palabras, yo las devoraba. Tu palabra era para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Esa palabra llegaba como un manantial de agua viva, le llegaba partida a su corazón, y su corazón ardía de gozo, de alegría, de júbilo, de perfume de Dios. Las palabras llevan el perfume de Dios. Y dice, estas palabras me decían que yo te pertenecía, Señor. Sí, se me llamaba por tu nombre.
Así como el templo de Jerusalén se le llamaba templo de Yahvé, a Jeremías veía que cuando la palabra le llegaba como el fuego de Dios, era que Dios le estaba diciendo, eres mío. Jeremías de Dios, eres mío. Jeremías no podía pedir más, pero ¿qué ha pasado? Después cambia el decorado y cambia el discurso. Ay, Señor, yo no me senté en peña de gente alegre y decir que no perdí el tiempo, divirtiéndome por aquí y por allá. Y por obra tuya me senté solitario, porque me llenaste de rabia. ¿Qué le ha pasado a Jeremías? La soledad de quien le da la espalda cuando predica en nombre de Dios. La soledad, la frialdad, el desdén, el desprecio. Y se queja Jeremías. Qué bonito. ¿Por qué? Porque indica una confianza de un hijo con su padre, ¿vale? Os he dicho tantas veces, ¿no? Me he encontrado casos de, sí, padre, yo lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Ay, Dios mío. Hace lo que le da la gana y encima dice lo que Dios quiera. Ignora el Evangelio y todavía dice que Dios, lo que Dios quiera. No sabe de qué va este pasaje o aquel otro, porque tiene tiempo para leer todo menos el Evangelio. Y encima dice lo que Dios quiera. Esto lo he visto yo. Pero bueno, no voy a entrar en eso ahora, porque no me puedo considerar mejor que nadie. Sería el mayor de los hipócritas. Pero sí me considero abrazado por Dios, eso sí. Porque acoger la palabra es acoger el abrazo de Dios, eso sí. Pues Jeremías está en esta crisis brutal. Pensaba que le iban a llevar en palmitas, y le despreciaron de arriba abajo. Como dijo Jesús de sus discípulos, os despreciarán como me han despreciado a mí. Jeremías es una anticipación del discipulado. Es un profetismo sobre el discipulado. Todos los profetas, pero Jeremías quizá de una forma especial. Porque ha resultado mi penar perpetuo y mi herida irremediable. Y de pronto la gran crisis, a pesar de que te he visto tantas veces en tu palabra, te he oído, ha sido la alegría de mi corazón. El miserable del demonio le mete la duda en el corazón y dice, ¿será todo mentira? ¿Será solo casualidades? ¿Te suena ese discurso? Sí, porque te pasa a ti y porque me pasa a mí. Lo que me pasó estos días hace 10 años o 20 o 200 años, me da igual. No fue más que una casualidad. Yo vi tu mano, Señor. Vi que me levantabas, que me protegías, que me hablabas, que estabas conmigo, que tienes un detalle maravilloso conmigo con ese acontecimiento. ¿Fue solo una casualidad? Le pasó a Jeremías. ¿Qué tienes que hacer? Pues como Jeremías. Te arremangas y hablas con Dios. Señor, ¿qué haces conmigo? Me están pasando cosas que me están haciendo dudar de ti. Tendrás compasión de mí. Me están pasando cosas que me hacen dudar de ti, de que todo fue mentira, de que todo fue un espejismo, que todo fue una casualidad. Harás algo por mí, que no puedo más, harás algo con mí. ¿Será todo un espejismo? Y Dios tuvo compasión de Jeremías y le respondió. Y de la misma forma que respondió a Jeremías, te va a responder a ti y a mí. Nos responde, sí, nos responde. Doy fe que nos responde. De mil maneras, pero abre el oído porque nos responde. Entonces Dios le dijo, si te vuelves porque yo te haga volver, el verbo hacer. Te vuelves, ¿qué quiere decir? Te falta un giro para tu conversión. Volverse a Dios es la palabra convertirse. Te falta un giro. Sí, has dado pasos maravillosos, pero te pasa un giro. ¿Qué es cuál? ¿Qué giro? Darte media vuelta y confiar en mí. Yo te haré volver. Si te vuelves, porque yo te haga volver. Si te dejas llevar, ¿cómo te hará volver? ¿Con mi palabra?
si te vuelves, si te conviertes a mí, porque me dejas que yo haga de ti un pescador de hombres o una pescadora, si te dejas hacer que yo te haga un pescador de hombres y una pescadora, entonces tus dudas se van a diluir. ¿Por qué? Porque dice, estarás en mi presencia. Por muy fuerte que sean los ataques de Satanás, estarás en mi presencia. Cuando ores, te partiré la palabra, verás mi luz, sentirás que estoy vivo dentro de ti, porque esa palabra tú no la puedes partir, pero yo te la estoy partiendo. Y esta experiencia es única. Y esa experiencia vale más que 10.000 milagros o 20.000 o 30.000. ¿Por qué? Porque es tu experiencia de Dios contigo. Si sacas lo precioso de lo vil, mi padre Antonio, te vas a meter en un patatal, ¿eh? Te vas a meter en un patatal, ¿eh? En menudo jardín te vas a meter. Lo precioso de lo vil. La palabra vil aquí es muy fuerte, pero es para indicar que con la letra no vamos a ninguna parte, porque la letra se queda en la mente, como pasó con los fariseos, y no dieron un paso de cara a la conversión. Lo precioso que es, pues decían en la iglesia primitiva, que repito lo que os he dicho otras veces, no tenían otra espiritualidad más que la de la palabra. Por eso fueron unas cuantas generaciones de santos tras santos. Santos en las familias, santos en los padres, santos en los hijos, santos en los sacerdotes, santos tras santos, una generación tras otra. Y como muestra, los miles de mártires, que morían cantando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque lo conocían, lo tenían en su alma y en su corazón. Sabían por quién morían. Se sabían victoriosos. Habían vencido en su camino de fe. Y el martirio fue la corona. No necesitamos que nos maten. Nuestra corona es vencer al mundo, que nos ataca. Así que no tenemos nada que envidiar a la iglesia primitiva. Si sacas lo precioso de lo vil, lo precioso, y vuelvo a lo que decían en la espiritualidad de la palabra en la iglesia primitiva. La palabra tiene un cuerpo y tiene un espíritu. La palabra es lo que está escrito. En cuanto tal, te dice lo que tienes que hacer, pero te deja a la intemperie con tus fuerzas y te vuelves atrás. O la aparcas un poquito disimuladamente y te vuelves a otras cosas que según tú son buenas, y no es que no lo sean. Pero si es apartándote de la palabra, de poco te sirven. Si es apartándote del Evangelio, de muy poco te sirven. ¿Qué crees? ¿Que puedes jugar con Dios? No, por favor. Entonces deja que Dios te parta el interior de la palabra, porque vuelvo a los santos padres de la Iglesia. La palabra tiene un cuerpo, el que está escrito, que es necesario para entender, para la primera puerta que se abre. Pero esa puerta no te hace entrar en los secretos de Dios. Para entrar en los secretos de Dios hace falta abrir la segunda parte, que es el interior de la palabra, el secreto de Dios contigo, la intimidad que Dios contigo, Él te la parte. El espíritu de la palabra que decía Orígenes y tantos padres de la Iglesia. Él te lo da, te lo parte y alimenta tu alma y te da la fortaleza que tú no tienes y la seguridad que tú no tienes y la esperanza que tú no tienes y la confianza que tú no tienes, y encararás la desgracia desde la esperanza de Dios, y eso cambia tu vida. Te pase lo que te pase, te cambia tu vida al 100% y al 1000%. Sacar lo precioso de lo vil, sacar el espíritu de la letra. Es muy fuerte lo que dice Jeremías, pero Dios se lo dijo a Jeremías. Sacar lo precioso, el interior, el espíritu. Por eso Jesús dirá, mis palabras son espíritu y son vida, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Juan 6:63. Eso es lo que tienes que sacar. Eso es lo precioso del Evangelio.
el rostro de Dios, la luz de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces serás como mi boca. Serás como mi boca. Serás como mi boca. Sí. Padre, yo soy seglar, no importa. La promesa también es para ti. Serás boca de Dios. Todo aquel que es luz de Dios en el mundo es boca de Dios, porque de esa luz sale la palabra que llega al alma de los demás. Después se convertirá o no se convertirá, ya no es cosa tuya. Hay gente que ve la luz y se convierte 20 años después, porque esa luz todavía le sigue cuestionando. Aquella luz que vio hace 20 años, le sigue cuestionando. Esa luz que a lo mejor la rechazó, pero le sigue cuestionando. Bueno, pues si vuelves, porque yo te haga volver. Verbo hacer. Yo te haré llegar a ser pescador de hombres. Y pues ahora me viene una inspiración que os la digo. Cuando leáis la palabra en un salmo, repito, o en cualquier texto del Antiguo o Nuevo Testamento, donde el verbo hacer está en la boca de Dios, detente, porque Dios te está hablando de algo que quiere hacer en ti. O para certificar lo que está haciendo en ti, para certificar lo que ya ha hecho en ti. ¿Vale? Sí, hombre, sí. Así la oración es una fuente de agua viva, es una fuente de gozo. No estás mirando el reloj a ver si pasa a los 20 minutos que has prometido que ibas a rezar. No, no estás mirando el reloj. Estás mirando a tu alma que Dios te está hablando y estás abriendo tu oído. Y la oración es una fiesta. La oración es una fiesta con Dios. Porque la palabra de Dios es la mayor fiesta que Dios puede hacer en ti. Y la Eucaristía es la palabra cumplida en ti. Si no hay una palabra en ti, la Eucaristía se convierte en una devoción más. ¿Y a dónde vas como una devoción? Si Dios quiere hablarte en plan de fiesta. ¿De acuerdo? Pues claro que sí. La Eucaristía es la plenitud de la palabra. Bueno, queridos, esta catequesis, bendito sea Dios. Yo no sé vosotros, pero yo la estoy disfrutando mucho y me va a hacer un bien enorme. Sí, yo todo lo que predico es para que me haga bien a mí también, ¿vale? Y la estoy disfrutando como una auténtica fiesta. Espero que vosotros también os haré llegar a ser, ay Dios mío, os haré llegar a ser. ¿Qué os parece, no? Decía lo de los apóstoles, los pobrecitos, no podían ni prometer, se amedrentaron, echaron a correr cuando cogieron a Jesús prisionero en el huerto de los olivos. No pudieron, pero le esperaron. Y eso se llama amor. Le esperaron en el cenáculo. Y eso se llama amor. Se llama saber esperar. Significa confiar en Dios, a pesar de todo. De que todo les decía que Dios estaba muerto, que Jesús estaba muerto, que era todo mentira. Como dice hoy tanta gente del mundo de la cultura, de no sé qué, de las artes o de tu barrio, me da igual. Eso fue lo que pasó con los apóstoles. Y Dios les dio, murió. Y fruto de su muerte fue el Espíritu Santo que tú tienes, que le hizo decir a Pablo, me amó y se entregó por mí. Bueno, pues os leo esto quizá como última parte, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 6 en adelante. Los que estaban reunidos le preguntaron en el cenáculo, ¿no? Está recordando Lucas, ¿no? Señor, ¿es este el momento que vas a establecer el reino? Y Jesús les dijo, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento. Hay gente que ve profetas en toda parte, revelaciones, visiones, el fin del mundo, el fin de la munda. Dejaos de tonterías. Y mismo Dios ha dicho que no. ¿Quién es más que Dios para decir, me ha dicho Dios? Por favor, dejaos de idolatrías. Jesús les dijo, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá a vosotros, como luego vemos en el capítulo 2 de Pentecostés, de Hechos de los Apóstoles. Dice, y seréis mis testigos. ¿Qué significa la palabra testigo? Significa mártir. La palabra testigo se escribe en la iglesia primitiva, según el griego bíblico.
mártir. Testigo no es el valiente, es el mártir, el que es capaz de dar su sangre. Ellos no pudieron, pero lo seréis. Os haré llegar a ser pescadores de hombres. Y en cuanto tal, os llegaré a hacer mis testigos. ¿Por qué? Porque sois más que vuestra vida. ¿Qué más? Mi vida dentro de vosotros. Preciosa la catequesis, demos gloria a Dios. Amén.